Muy bienvenidos, Baruch Jabá, al Instituto de Investigaciones Jurídicas Adriano Pietra. Es un placer, un gusto poder estar hoy en otro ámbito diferente, que es precisamente esta casa que se nos abre aquí en Hurlingham. Bueno, nada mejor que para este año lectivo prácticamente ir culminando con un tema importante en el derecho, en la que es la filosofía del derecho, que es el concepto de la acción o de la conducta. Depende de los traductores, y al doctor aquí, que nos honra y prestigia con su presencia, Diego Lamas, nos lo va a ir desasnando progresivamente. Como decíamos el otro día, estamos asistiendo genuinamente y con orgullo al nacimiento del instituto, y somos la base del instituto, somos como las columnas que se van poniendo y uno va viendo cómo va creciendo y se va desarrollando, y nos espera un próspero seguramente y muy bendecido 2019 como Instituto de Investigaciones Jurídicas Adriano Pietra y Fundación José María Baños. Nada mejor, decíamos el otro día, que tener conceptos claros, y por eso, bueno, hemos invitado a una serie de expositores que nos den la solidez en los conceptos, porque cuando uno tiene una dificultad conceptual, cuando uno tiene un error conceptual, es muy difícil luego, ustedes lo saben muy bien, seguir trabajando y articulando y construyendo. Conceptos como acción y acto, como propósito e intención, intención y bienestar, bienestar y bien, conceptos que están en la filosofía de Hegel. Vamos a arrancar allá por el siglo XIX, el siglo de las luces, el siglo prácticamente entrando en el siglo XIX, Hegel muere en 1830, hasta llegar prácticamente a nuestros días. Este será el recorrido que vamos a hacer, así que bueno, a disfrutar de este momento, este placer intelectual, este banquete espiritual y teórico que vamos a tener y que luego nos sirva también para la acción y para la práctica. El tema anunciado para hoy es sobre el concepto de conducta, desde Hegel, como decía Víctor, hasta la teoría final de la acción. Al igual que en la jornada anterior, contamos con la presencia de nuestro amigo y profesor de filosofía en la Universidad Católica Argentina, el doctor Diego Lamas, aquí a mi derecha, que es una de las personas, entiendo yo, más preparadas para hablar de un filósofo de la altura de Hegel. La parte general del derecho penal, como todos sabemos, tiene que responder a tres preguntas fundamentales. En primer lugar, ¿qué es el derecho? ¿Para qué sirve el derecho penal? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuáles son los principios limitativos del derecho penal? En segundo lugar, ¿qué es el delito? La teoría del delito. Y en tercer lugar, la tercera columna vertebral es la teoría de la pena o la teoría de la coerción penal. Como todos sabemos también, a la primera pregunta podríamos responder que el derecho penal es la rama del ordenamiento jurídico que estudia el delito y su consecuencia jurídica, que es la pena, es decir, las penas y las medidas de seguridad para los injustos, cuando estos injustos no son considerados culpables. Y más allá de la discusión filosófica en torno a si el derecho penal tiene que proteger bienes jurídicos o la vigencia de la norma, que en el fondo no es un problema que revista mayores consecuencias prácticas, lo cierto es que el derecho penal cumple hoy en día una función subsidiaria de protección de bienes jurídicos. El derecho penal sirve para proteger, insisto, como todos sabemos, los bienes jurídicos más importantes frente a los ataques más intolerables. Los bienes jurídicos más importantes, la vida, la propiedad, la libertad, frente a esos ataques intolerables como son los robos, los abusos sexuales, los daños, los homicidios. Todas las ramas del ordenamiento jurídico, civil, comercial, laboral, administrativo, tratan de brindarnos esa protección de todo el entramado de bienes jurídicos susceptibles de ser defendidos por el sistema jurídico, de manera que puedan existir reglas de juego
claras y que sea posible la vida en sociedad. No se trata de vivir, sino de convivir. Es lo que llamamos, es lo que la doctrina jurídica denomina bajo el nombre de seguridad jurídica. Cuanto más claras sean esas reglas del juego, está claro que habrá mayor seguridad jurídica y por lo tanto que habrá mayor posibilidad de progreso para una sociedad en la que se desenvuelva esa seguridad jurídica. Al ordenamiento jurídico penal le toca proteger la última parte de ese entramado de seguridad jurídica, es decir, el derecho penal interviene cuando lo que está en juego son los bienes jurídicos más importantes y cuando los ataques a esos bienes jurídicos son demasiado intolerables. ¿Cómo es que hace el ordenamiento jurídico para brindar esa protección subsidiaria a los bienes jurídicos más importantes, para las prestaciones públicas imprescindibles? Bueno, está muy claro que cuando una persona lesiona o pone en peligro un bien jurídico fundamental o una prestación pública imprescindible, aparece el derecho penal. A esa conducta la va a llamar delito y obviamente después a ese delito se le va a asociar una pena. Tenemos entonces las tres grandes líneas generales, las tres columnas o los tres ejes fundamentales de las que se ocupa la parte general de nuestra disciplina. La parte general del derecho penal se ocupa entonces de la teoría del derecho penal o de la teoría de la ley penal, de la teoría del delito y de la teoría de la pena. A la pregunta sobre cuál es la función del derecho penal, para qué sirve el derecho penal, cuáles son los principios limitativos de nuestra disciplina, insisto, la contesta la teoría del derecho penal o la teoría de la pena. A la pregunta sobre qué es el delito, es decir, qué cualidades tiene que tener una conducta para ser considerada una lesión o una puesta en peligro de un bien jurídico fundamental o de una prestación pública imprescindible, a esa segunda pregunta la contesta la teoría del delito, y sobre esto es lo que vamos a empezar a poner el acento en el seminario del día de hoy. A la pregunta sobre qué es lo que hacemos con aquel sujeto que sabemos que ha cometido un delito, la responde, como ya dijimos, la teoría de la pena o la teoría de la coerción penal, y de esto es sobre lo que estuvimos conversando, sobre lo que estuvimos debatiendo, sobre lo que estuvimos hablando en el seminario del jueves pasado, cuando centramos nuestra atención, también con la colaboración del distinguido catedrático que hoy nos acompaña, sobre la obra de Anton Bauer que acaba de introducir el profesor Eugenio Raúl Zafaro. Teoría del derecho penal o teoría de la ley penal, teoría del delito y, como dijimos, teoría de la pena son entonces estos tres grandes ejes temáticos de la parte general del derecho penal. Y por supuesto nos queda la parte especial donde se analizan cada figura o cada delito en particular. Estamos entonces parados, estamos enfrentados a esta gran segunda columna fundamental, a este segundo eje temático central del derecho penal sobre qué es el delito. No solo el delito en sentido formal, del que ya todos aceptamos las definiciones clásicas de acción, tipicidad, antijudicidad, eventualmente la atribuibilidad, como un eslabón intermedio entre la antijuricidad y la culpabilidad. La culpabilidad, insisto, y también la punibilidad para aquellos autores que agregan este último eslabón al fin de esta concatenación en la teoría del delito. La acción a la que vamos a dedicarle esta exposición constituye no solo el elemento o uno de los elementos más importantes dentro de nuestra teoría del delito, sino que resulta además uno de los pilares sobre los que descansa el concepto material del delito. El disvalor de la acción, el disvalor del resultado y la reprochabilidad son, al decir del profesor Paco Muñoz Conde, los tres pilares sobre los que descansa este concepto material del delito en el derecho penal positivo. Ellos son los que convierten a una conducta en merecedora de pena y por lo tanto a través de la tipificación en la ley penal son las que la convierten en un delito. Estos tres pilares que sirven de base al concepto material del delito están por supuesto condicionados históricamente y son los que resuelven en definitiva lo que es reprochable, es decir, qué tipo de acciones podemos considerar peligrosas y qué bienes jurídicos merecen una protección jurídico penal. Está claro, como lo vimos en el seminario del jueves anterior, que existen valores que se sustentan por sí mismos, es decir, que tienen su origen en la esencia del ser humano y que por lo tanto son intocables para todos los poseedores de esa esencia. Obviamente
creo que nos debemos un seminario para analizar la forma en que debe estar configurada la ley para que sea un vehículo de justicia y para que no sea simplemente un privilegio de aquellos que tienen el poder de legislar, porque ni siquiera a través del consenso puede resolverse, insisto, este problema fundamental. La historia está llena de ejemplos que nos muestran cómo una mayoría circunstancial, por numerosa que sea, se puede equivocar y puede llegar, como ha ocurrido en múltiples oportunidades, a oprimir a una minoría, por ejemplo, a una minoría religiosa o a una minoría racial. Actualmente hemos formulado diferentes declaraciones como la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la propia Declaración Universal de Derechos Humanos, que constituyen, podríamos decir, todo ese plexo de supralegalidad, un repertorio de elementos normativos con valores que han sido, podríamos decir, sustraídos de ese juego de las mayorías circunstanciales. Un claro ejemplo en nuestro país puede verse en esa profusa jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en numerosísimos precedentes: Garrido, Cantos, Bulacio, Bonalmes, Quimel, Bayarri, Torres Villacura, Grandes, Fontevecchia, Fornerón, Furlan, Mohamed, Mendoza, Memoli, Gutiérrez, Argüelles, entre muchísimos otros. Siendo, creo que hasta innecesario tener que recordar hoy aquí en este seminario que el derecho no es otra cosa que un instrumento para la realización del ser humano, y que por lo tanto entiendo que carece de brújula ese derecho cada vez que las leyes o que la jurisprudencia hacen que el ser humano deje de ser una persona para convertirse en una cosa. Persona, no cosa, concluía una de sus más brillantes lecciones doctorales Piero Calamandrei allá en el discurso inaugural del Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal después de la Segunda Guerra Mundial en 1950 en la Universidad de Florencia. Por este motivo es que hemos querido también dedicar esta última jornada del Instituto en un año que culmina para analizar uno de los problemas más fundamentales que hacen al derecho penal, como es esta columna vertebral, insisto, en la noción material del delito. El concepto material del delito es de fundamental importancia para poder sentar las bases del derecho penal positivo, para poder sentar las bases de un derecho penal positivo de tinte, podríamos decir, humanista. Y por esto también tenemos otra vez entre nosotros, insisto, lo vuelvo a repetir, al distinguido filósofo Diego Lamas, porque, como dice el propio prologuista de la introducción al derecho penal de Muñoz Conde, no es posible, mejor dicho, encontrar las bases del derecho penal, del concepto material del delito, sin hacer también un poco de filosofía, un poco de religión, un poco de moral. Tal es lo que se infiere de las palabras de Gonzalo Fernández, que es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Montevideo. Como dijimos, la noción del concepto material del delito, tal vez simplificando un poco, se presenta en la actual ciencia del derecho penal desde una doble perspectiva. Un juicio de disvalor que recae sobre el hecho prohibido y un juicio de disvalor prescindiendo de la reprochabilidad, un juicio de disvalor que recae sobre ese hecho prohibido, el disvalor de acto, y un juicio de disvalor que recae sobre el autor del derecho. Al juicio del disvalor que recae sobre el hecho lo hemos llamado siempre injusto o antijuricidad. Al juicio de disvalor que recae sobre el autor lo hemos llamado culpabilidad. El estudio de este primer eslabón de la teoría del delito deja entonces de ser un mero ejercicio filosófico para juristas, para entendidos, como podría pensarse, sino que además tiene múltiples consecuencias también sistemáticas, incluso en el campo de la dogmática penal. Por ejemplo, todas las consecuencias relativas podríamos imaginar, en el problema de la ausencia de la conducta en la teoría del delito, como que no es admisible la legítima defensa contra quien no realiza conducta, en todo caso habría un estado de necesidad, o que quien se vale de una persona que no actúa es siempre actor directo, sin que quepa autoría mediata ni instigación, o que no pueda contarse a la persona que no actúa, por ejemplo, entre los autores cuando los tipos requieren dos o más personas, y un largo etcétera de otros supuestos prácticos. No quiero aburrirlos, simplemente me gustaría así resaltar la trascendencia, la importancia de este tema elegido para el seminario de hoy, así como la necesidad
que es previa a ensayar cualquier concepto sobre este primer eslabón de la teoría del delito, que consiste en recorrer aquellos conceptos que ya han sido proporcionados, que ya han sido elaborados a lo largo de la historia con sus respectivos contextos ideológicos. Se ha señalado que para Hegel la pena era la reafirmación del derecho por aplicación del principio lógico de que la negación del derecho no era otra cosa que la reafirmación del sistema jurídico. Para poder negar el derecho a través del delito, el autor debía ser libre, de lo contrario no podría haber negado nada. No puede negar que no es libre de negar o afirmar nada. La negación del derecho tiene como base esa libertad del sujeto que niega. En la teoría hegeliana, no quiero, insisto, introducirme en el tema del profesor Lama, pero el esquema en esta teoría hegeliana se reduce a un aspecto subjetivo, si hubo acción libre, y a uno puramente objetivo. La antijuricidad, que incluía lo que hoy llamamos el juicio de tipicidad. Este esquema objetivo-subjetivo es mantenido por el causalismo naturalista, tanto en las versiones de von List como en la obra de Lilienthal, hasta que, como todos sabemos, empieza a resquebrajarse a partir de Gustav Radbruch y recibe sus embates finales con la aparición del neokantismo, el neokantismo de Mesmer, y finalmente con la irrupción del finalismo en la obra de Hans Wenzel, que termina por derrumbarlo. En el esquema Belin-List, como digo, se mantiene un injusto también objetivo como relación física entre esa conducta y ese resultado, y una culpabilidad meramente subjetiva, relación psíquica entre el autor y ese resultado. Para von List, la acción es un mero movimiento corporal voluntario, la omisión es un simple distender los músculos. Ya Wenzel decía contra la teoría de List que la mamá que para matar de hambre al bebé se va a practicar gimnasia no distiende en realidad ningún músculo. La omisión no puede ser, por lo tanto, un concepto pretípico, porque solo tiene sentido preguntarse por las omisiones de lo que hay que hacer y, por lo tanto, lo que hay que hacer, al único lugar donde podemos ir a buscarlo es a la norma penal. Cuando la filosofía de la Ilustración, cuando el positivismo mecanicista, cuando el paradigma newtoniano comienza a hacer agua por todas partes, cuando se advierte que el universo es algo más que un gran conjunto de causas y de efectos, el neokantismo no tiene mejor expediente que rechazar la base de sustentación de este sistema, pero conservar este concepto de acción, no ya como un concepto de acción natural, sino como un concepto artificial. De esta manera, el neokantismo logra mudar de sistema, pero mantiene prácticamente toda la biblioteca intacta. Si el método es el que crea el objeto, yo puedo construir un concepto de acción propio para el derecho penal. La acción puede ser un movimiento corporal voluntario, pero en esa voluntad o de esa voluntad puedo escindir la finalidad. El problema, como ya decía Hans Wenzel, es que en realidad una voluntad sin finalidad no es una verdadera voluntad, sino que es un mero proceso causal, y el derecho termina regulando no conductas sino meros procesos causales. Con Hans Wenzel aparecen los momentos internos y externos de conducta, dando lugar a los elementos subjetivos y objetivos que van a ir analizándose durante todos los estratos de la teoría del delito, a nivel de conducta, a nivel de tipicidad, objetiva, subjetiva, a nivel de antijuricidad y también, por supuesto, a nivel de culpabilidad. Esto plantea a su vez dos tipos de problemas. El concepto de acción final plantea dos tipos de problemas, tanto en el análisis del problema de la omisión y en el análisis de la imprudencia. La omisión se resuelve con la conocida teoría de la Luda-Hare, del hacer diferente. Se prohíbe no un simple ya distender los músculos, sino un hacer voluntario final de una conducta que queda prohibida por comparación. El autor de una omisión realiza una conducta tan final como en los tipos activos, con la simple diferencia de que su conducta es diferente de aquella que en las circunstancias en que actúa o en la posición de garante para los tipos de omisión impropia, el ordenamiento jurídico le exige que realice, como por ejemplo las figuras del artículo 106 o 108 de nuestro Código Penal, abandono de personas y omisión de auxilio. El problema de la imprudencia
El problema de la imprudencia lo resuelve el finalismo indicando que en la culpa también hay una conducta voluntaria final, pero que la prohibición viene dada no por la mala finalidad prevista por el autor, sino antes bien por una defectuosa programación de los medios. Si yo quiero ir a Valeria del Mar con mi automóvil, no es algo que esté mal desde el punto de vista del derecho penal, pero querer hacerlo con una Ferrari a 200 km por hora y pasando los semáforos en rojo, eso sí que es un problema para el derecho penal. Si uno se decide a hacerse una cirugía plástica, operarse la nariz, a realizar cualquier cirugía de acuerdo con la lex artis de la medicina, no es algo que esté prohibido de por sí para el ordenamiento jurídico, pero querer operar a un paciente en el garaje de mi casa sin las condiciones de asepsia necesarias que requiere este tipo de operaciones, esto sí puede ser reprochable desde el punto de vista jurídico penal, sobre todo si se produce ese resultado fatal, ese componente de azar del que nos hablaba Exner, por ejemplo, si se lesiona o se muere el paciente. La teoría social de la acción intenta un puente de plata entre el finalismo y el causalismo con las clásicas definiciones de Giesecke, Maurach, Gómez Benítez, Rodrigo Morullo o Eberhard Schmidt. La teoría social de la acción define la conducta como una acción humana con relevancia social dirigida hacia un resultado delictivo. Con Radbruch se llega a identificar la acción con la acción típica, y algo parecido encontramos en las modernas o en las más modernas formulaciones del profesor Gunther Jacobs con su concepto individual de conducta, con su concepto individual de acción. Otros autores intentan conceptos negativos de acción tratando de levantar el concepto de conducta a partir de la omisión. Esto es lo que hace, por ejemplo, Harvard cuando define a la conducta como la evitable no evitación del resultado en posición de garante, o la no evitación de lo evitable cuando existe el deber de evitar. Jacobs ya vimos que elaboraba un concepto de conducta a partir de la evitabilidad individual. Jacobs define a la conducta como la causación individualmente evitable del resultado, y llegamos prácticamente a la carrera, al concepto de Klaus Roxin, para quien el problema de la conducta, el problema de la acción, es un concepto de tipo personal, concepto personal de acción. Roxin postula un concepto de acción pretípico, criticando a Jacobs y a la concepción negativa justamente por construir un concepto de acción que parte de la teoría de la imputación, que no separa la acción de la acción culpable, y el concepto de Roxin, por lo tanto, se aparta del concepto causal y del concepto final. Él lo llama, como dijimos, concepto personal de acción, y dice que la conducta no es otra cosa que una exteriorización de la personalidad. Es lo que produce, en palabras de Klaus Roxin, es lo que se produce por un hombre como centro de acción anímica, espiritual, este concepto que es supuestamente abarcativo de acciones y de omisiones, porque tanto las acciones, entre comillas, las acciones activas, como, entre comillas, las acciones omisivas, dice Roxin, dolosas o imprudentes, no son otra cosa que una exteriorización de la personalidad. No obstante, es incluso el mismo profesor Roxin el que admite que su concepto personal de acción no es del todo neutral frente al tipo penal, y esto es particularmente así en el ámbito de la omisión. La omisión solo puede considerarse una expresión de la personalidad frente a una conducta esperada, frente a una acción esperada, y por lo tanto el concepto personal de acción tampoco es realmente un concepto pretípico, tal como lo critica el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni en su nuevo tratado, en su nueva obra a partir del año 2000. Zaffaroni concluye que definir la conducta como una exteriorización de la personalidad, en primer lugar, que nos sirve para elaborar un concepto de conducta pretípico, y en segundo lugar, que resulta una definición harto equívoca, dice Zaffaroni. Según el profesor de la Universidad de Buenos Aires, contrariamente a lo que él postulaba en su viejo manual, el concepto de acción, el concepto de conducta, es ahora un concepto jurídico. Es dudoso, nos dice él, que el mismo Belsen haya querido significar otra cosa. Esto, por supuesto, lo pone en la obra posterior a los años 70, en el manual, en principio, del año 2000 en adelante. El derecho penal, dice Zaffaroni ahora, debe construir su concepto de acción abstrayendo datos de la realidad,
esto por lo menos parecería un resabio del viejo realismo aristotélico que todavía conserva, pero agrega que no existe, actualmente no existe para Zaffaroni un concepto real de conducta, sino una realidad de la conducta humana, de la cual cada saber abstrae lo que le resulta útil y descarta lo que le parece superfluo. Una visión, una mirada, Lamas me corregirá, demasiado kantiana de la realidad es la que tiene ahora el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni. La distinción entre el concepto final y causal de acción, escribe Raúl, no es que el finalismo abstrae menos que el causalismo, sino que el causalismo abstrae de manera prohibida, nos dice ahora. El causalismo podría haber descartado la conducta, o podría haber descartado de la conducta la voluntad y construir su concepto de acción reducido a un mero movimiento. Pero lo que no podía hacer es tomar la voluntad y decir que ella no tiene una finalidad, como hace, por ejemplo, Mesmer, un neokantiano de la altura de Mesmer. Porque una voluntad sin finalidad no es en realidad una voluntad. Si bien estas expresiones, insisto, del profesor Zaffaroni tienen esta reminiscencia o estos ecos del viejo manual, del viejo tratado de los años 70, creemos que ha dado un firme paso hacia el idealismo que tan duramente había criticado en toda su obra anterior. Lamas seguramente lo va a explicar mucho mejor que yo, pero no quisiera terminar sin leerles textual esto que dice hoy Raúl Zaffaroni. Escribe en el nuevo tratado: se pescan pedazos del ser, se recortan, pero no puede recortarse lo que no es como una voluntad sin sentido. No hay pues un concepto óntico de acción, pero hay límites ónticos a la construcción jurídico-penal del concepto de acción. Yo lo que entiendo, insisto que Lamas va a dar una explicación mucho más profunda que la mía, desde una perspectiva filosófica, pero intuyo que si no hay un concepto óntico de acción, menos pueden existir límites ónticos a la construcción de un concepto jurídico penal de acción. Así que después de este breve repaso, insisto, prácticamente a la carrera por los conceptos de conducta, desde Hegel hasta las corrientes postfinalistas, que por supuesto repercuten en todas las grandes corrientes o líneas de pensamiento que hacen a la teoría del delito, desde el hegelianismo al causalismo naturalista, del esquema de Berry-Lis al causalismo neokantiano, el esquema de Menger, pasando por la teoría social de la acción, llegando al finalismo de Hans Belzer, o incluso hasta las modernas formulaciones de la imputación objetiva, como en términos de las postulaciones de Klaus Roxin o de Gunther Jacobs, o de la imputación subjetiva del profesor Zielinski en Alemania o de Marcelo Sanzinetti, para poner un ejemplo en Argentina. Insisto, luego de esta rápida carrera por los diferentes conceptos de conducta, vamos a dar lugar a la exposición de mi querido amigo el doctor Lamas, que va así a profundizar y con mayor rigor filosófico en el concepto hegeliano de conducta. Doctor Lamas, queda usted en posesión de la cátedra. Sí. Diría Lelutier, ¿qué agregar, no? Frente a todo esto? ¿Por qué no dedicarnos a comer sanguchito? La realidad es que yo había pensado un esquema de charla y ahora el doctor Baños me da vuelta la cuestión, porque en realidad voy a empezar por lo que... O sea, el doctor y yo tenemos muchos puntos en común, la mayoría, pero también tenemos algún punto de diferencia. Entonces, para ser malvado voy a empezar por el punto de diferencia, que es la crisis del derecho penal. Básicamente, lo dice el doctor Lezica en uno de los trabajos que mandó el doctor Baños al grupo. Entre otras cosas, es un problema de imputación. Lo que hace falta ahora es una cuarta columna a las tres que dijo el doctor, que es una teoría de la imputación. Es decir, ¿qué es la imputación en criollo? Yo digo, el que matare a otro
tendrá de 8 a 25 años de prisión. Esa es la norma. Ahora yo tengo a don Rubén que le pega un tiro a don Mario. Y efectivamente ese tiro termina causándole la muerte. Yo tengo el hecho y tengo una norma objetiva que es el que matare de 8 a 25, tendrá de 8 a 25 años. Incluso fíjense que en la formulación ni siquiera tengo una norma asertiva, es decir, no dice debe protegerse la vida, luego debe condenarse a la muerte, luego el que matare, es decir, produjera el resultado muerte. No tengo todo ese desarrollo lógico, tengo un desarrollo, un juicio práctico, muy concreto y muy chiquito. El que matare tendrá de 8 a 25 años. Lo que mi amigo Zaffaroni a veces se olvida, me parece que lo que nos está faltando, y hay muchos autores que van en este camino, es una teoría que explique cómo el mecanismo lógico hace para calzar con el hecho puntual. Dejó esa pelea sentada con el doctor Baños, que por otra parte es lo que piensa Lezica en un trabajo que mandó al grupo. Porque, ¿cuál es el problema que el derecho penal tiene, más allá de todos los sismos que dijo el doctor Baños? El problema del derecho penal es un problema concreto. Nosotros sabemos, el pensamiento clásico supo desde siempre que matar estaba mal. Y ahora hemos hecho una ensalada tan grande que no sabemos por qué matar está mal. Incluso más diría, no sabemos si matar está mal. Ustedes dirán, estoy exagerando. Perfecto, estoy exagerando. Pongamos un ejemplo. Hasta hace 2 semanas, el abuso sexual era un tema delicado, importante pero delicado. Resulta que en este momento nosotros tenemos un juicio popular que dice que el que abusare sexualmente a otro deberá ser destruido en público, sin pena, sin castigo, sin juicio, sin nada. Hay que matarlo. Ese tipo no tiene que tener trabajo, no tiene que tener juicio, no tiene que tener abogado, salvo que pague $500.000. Eso no quiere decir que yo estoy en contra del abuso sexual, sino que la norma, había una norma, no quiero usar este argumento porque le voy a favorecer al doctor Baños, pero pongamos, había una norma moral que decía, está mal abusar sexualmente de una persona, mujer, varón, etc. Había una norma, el 119 y no sé qué cosa, que dice el que abusare sexualmente. ¿Sí? Había un procedimiento. Había normas religiosas, las principales religiones, nosotros vamos a ver que condenan ese hecho severamente. Ahora tenemos un juicio popular que condiciona y destroza todas esas otras miradas. Ahora hay una mirada nueva. Yo no sé si es el concepto social de acción, el Puente de Plata, si es Binding, Belsen o quién, pero la cuestión es que ya está. Entonces, perdónenme, yo sé que tengo que empezar en Hegel y podríamos hablar un rato de Hegel, pero vamos a analizar primero, cortito, preciso y puntual, y si me empiezan a tirar cosas, yo me callo la boca y comemos sanguchito. Pero veamos las bases por las cuales llegamos al pensamiento de Hegel y todo lo que el doctor Baños dice que dice Hegel. Claro, nosotros vamos a tomar el punto de la Edad Media, principios de la Edad Moderna, para ver más o menos cómo venía la cosa. Nosotros teníamos más o menos razonable, mire, si usted anda matando gente, el rey lo va a colgar. Por ahí lo tortura un poco, está muy mal, pero bueno, usted vio cómo es esto, esta es la norma. Con el tema del protestantismo, la cuestión empieza a parecer más difusa. ¿Por qué? Porque ahí cambia la religión de Europa, ya no es la católica como nosotros la conocíamos, sino que es una religión con una nueva versión, la versión protestante. Y rápidamente la cosa en Francia y en los Países Bajos toma un tinte político. Entonces, si el rey es católico, yo soy católico. Si el rey es protestante, yo soy protestante. Nadie me va a preguntar qué pienso.
Pero acá nosotros lo que tenemos es una separación. Para el protestantismo la cuestión va para un lado, para el catolicismo va para otro lado. Y ya tenemos una separación que además se torna una separación política. Es decir, lo que piensa el príncipe es lo que tengo que pensar yo. Discúlpeme, a mí lo que usted piensa no me importa nada. ¿Sí? Dice el príncipe y es bastante razonable. Entonces, acá tenemos el origen del problema teórico. Ustedes dirán, pero nosotros queremos llegar a Hegel. Vamos a llegar a Hegel. Hegel se apoya en Kant y Kant se apoya, discúlpenme, en Rousseau y en Descartes. Entonces hay un contrato social, dice Rousseau, y con él lo dice Hobbes. Y con él después lo dirá Locke. Y después lo dirá, en el ámbito del derecho penal, bastante importante, por cierto, y bastante olvidado, el Marqués de Beccaria. ¿Sí? Lo dice Maquiavelo, etc. Es decir, el contrato social, dice Rousseau, y dicen todos estos muchachos, es el origen de la vida social y es el origen de la determinación de lo que está bien y lo que está mal. No es la religión, ni la católica, ni la protestante, ni la islámica. Es el que matare a otro es un problema para la sociedad y es un problema, ¿por qué? Por un contrato social. Tengo que detenerme acá y hacer una pequeña observación sobre todas estas corrientes pactistas o contratistas, que es todo muy lindo, dicen, pero el hecho es que todas estas nociones parten de un hecho fundamental y se olvidan de un hecho fundamental, que es que el hombre que venía correteando originariamente, el buen salvaje de Rousseau, no existió, porque ese salvaje nació de una mamá. Y nació de una mamá y un papá. Entonces, ese salvaje, si usted pone a un niñito, a un bebé, a los 2 días, no sobrevive. Si pone un perrito al mes, ya por ahí sobrevive, pero un niño no. Un niño está 10 años, 12 por lo menos. Entonces, el problema de todo esto es que no existe un contrato social. Primera crítica a la cuestión. ¿Sí? No hay un contrato social. Y ustedes fíjense, en la Argentina, dirán, el muchacho hace filosofía, pero lejos de la realidad, pero en la Argentina en el 2001 se planteó explícitamente como doctrina política, dice, escúcheme una cosa, esto atenta contra el contrato social. Pero nadie me dijo a mí cuándo en Argentina se celebró el contrato social. Ese es el punto que yo discuto acá. Rousseau, Hobbes. ¿Y cuál es el problema, por ejemplo, para Hobbes? Porque Hobbes dice, fíjese, el contrato social, que son esta cesión de libertades, y me atrevo a decir esto de la cesión de libertades porque Zaffaroni, que ya no me acuerdo si en el nuevo o en el viejo, habla de que el derecho penal es un recorte de las libertades. Mire, si por recorte de la libertad estamos entendiendo lo que decíamos como un chiste en la fiscalía, dice, ahora no se puede andar violando a gente. Si usted toma ese punto como ahora, resulta que ahora no puedo andar robando el auto del vecino, o no puedo andar matando al otro, si eso es un recorte de libertades, y sí. Pero Hobbes dice, el recorte de libertades da origen al Estado, y el Estado es un monstruo. Este monstruo del Leviatán de Hobbes es, posteriormente lo destaco, porque será tomado luego por Hegel. Hegel habla de este Estado que nos consume y nos come a todos. Y la virtud, y lo bueno y lo justo, es aquello que el Estado decide, el derecho como voluntad del Estado. Su voluntad no me importa nada, me importa la voluntad del Estado, y usted se realiza en cuanto se realiza el Estado. Este concepto de Hobbes calza perfectamente en Hegel. Si me preguntan a mí, me da un miedo terrible, porque a mí el Estado, yo prefiero partir de la noción de persona, no de la noción de Estado. Es cierto que Hegel vivía en Alemania y yo vivo en Argentina. Es un punto a favor de Hegel. Sigamos. Rousseau. Dejamos a Rousseau
que ya vamos a volver otra vez, salvo que el doctor Baños me eche. Vamos a otro filósofo, Descartes. Pienso, luego existo. El problema de mi amigo Descartes es que lo que él pensaba es lo real para Descartes. Se produce acá una escisión que se va a continuar en Kant y se va a continuar en Hegel entre lo que es la realidad y lo que es el pensamiento. De modo tal que ya para Descartes no se sabe muy bien qué es lo real y qué es lo que estoy pensando. Porque pienso, luego existo, lo más importante en primer momento es el pensamiento, luego la existencia, que es al revés, como mi abuela Porota decía. O sea, ¿qué es lo primero que yo sé? Y mi abuela decía, que está el abuelo acá, que están los chicos acá, que jode, que tiran una piedra, que usted fíjese cómo es esto, lo real. El viejo movimiento, el realismo, decía, sí, me puedo confundir, puedo ver ese barco chiquito, pero yo ya sé por la experiencia que ese barco es simplemente un problema óptico. El mismo lo de la patilla, sé que la patilla no está quebrada, es un problema óptico. Pero Descartes dice, lo importante es lo que yo pienso. Y ahora vamos un poquito a Kant. Ustedes dirán, ¿por qué queremos a Kant? Pero Kant, como dijo el doctor Baños, que sabe mucho más filosofía de lo que yo seguro y de lo que me parecía al principio, dice, fíjese que Kant funda el causalismo. Él dice, porque es bueno, que son los neokantianos. Yo digo que no. Digo que es Kant. Vamos a discutir también. Te digo cómo es esto. Claro, Kant dice, mire, fíjese, veo que Descartes ya le pegó un golpe de muerte a la metafísica. No tiene sentido hablar de metafísica. Las cosas no existen en sí. Lo que existe, o sea, Kant distingue la apariencia, o sea, el fenómeno, lo que es aparente, lo que yo pienso, ese barco chiquitito, de las cosas intuidas con los sentidos. El a priori es la apariencia, al posteriori es lo que yo pienso que son las cosas. El a priori es el acto moral, dice Kant. Yo pienso y determino, conforme como quiero vivir y como quiero establecer la vida en sociedad, establezco lo que está bien y lo que está mal. Y acá viene el problema fundamental y crucial. Quiere decir, dice Kant, que si yo no tengo que invitar a una señorita a salir, sino que puedo pegarle 3 cachetazos y llevármela, si la sociedad dice que eso está bien, y si está mal, está mal. Kant dice, fíjese, si yo decido que tirar niñitos por una pirámide está bien, está bien. Si la sociedad decide eso, está bien. Si no, está mal. Dice Kant, obra de tal modo que tu libertad sea compatible con la libertad de los demás. Obra de tal modo que tu regla moral pueda aplicarse a los demás. Hay una anécdota de Kant. Kant salía a dar clase todos los días a la misma hora y volvía a la misma hora a las 5 de la tarde. Cuando Kant pasaba, los vecinos corregían el reloj, porque era más seguro Kant que el reloj. ¿Sí? Entonces Kant no llegaba tarde ni temprano, pasaba todos los días a la misma hora. Es decir, era más importante Kant que el reloj. Si no nevero, event trovato, pero nos da una idea de lo que dice Kant. El problema es que yo soy pelado. Es un problema severo y no me quiere corregir la cosa. Porque ¿cuál es el problema? El problema es que si la sociedad determina en un punto que ser pelado es pasible de ser condenado a prisión, yo estoy en el horno. Si la percepción moral de toda una sociedad establece que yo tengo que ser condenado a 5, 6, 10, 15 años de prisión, tengo que ser... ¿Cuál es el punto? El punto es que estamos olvidando
la racionalidad del acto moral. Y el acto moral no es un acto, lo discutimos con el doctor siempre, no es un acto que pueda ser condicionado. Es decir, evidentemente si vamos a establecer si el peculado tiene 15 o 10 o 8 años de prisión, es un punto en la discusión penal. Ahora, si yo tengo que condenar a alguien por matar a otro, o si yo tengo que condenar a alguien por violar, a abusar sexualmente, o como usted le quiera decir, son dos cosas distintas, dos cosas de gravedad distintas. Si yo no puedo, supongamos, vamos a tomar un ejemplo menos extremo, si yo no puedo establecer con claridad que no se puede robar la bicicleta del otro, el hecho de que yo robe la bicicleta del otro puede conducir a un homicidio. Y yo no estoy tan seguro, como dice mi amigo Zaffaroni, no estoy tan seguro que uno encarcele a los pobres, a los enemigos o a los sansos. No tengo tan claro, porque el punto no es quién encarcela a quién, sino quién comete algo que realmente está mal. ¿Está mal en qué sentido? Usted póngale como quiera, ¿sí? Pero usted no puede andar matando a la gente, usted no puede abusar sexualmente del otro, usted no le puede robar al otro y usted no puede en general mentir. En las cosas importantes no puede. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo miento con el cheque carece de sentido. Si carece de sentido, nos quedamos sin plata. Entonces, usted tiene ciertos parámetros morales. Claro, mi amigo Kant no solo se queda acá, sino que dice, mire, fíjese, acuérdense, a priori, la apariencia, a posteriori, lo intuido por los sentidos. Dice, y fíjese que una cosa es el ser y otra cosa el deber ser. El deber ser es el acto moral, dice Kant. ¿Pero cómo? Lo que yo estaba pensando. No. El a priori, el fenómeno, lo que me engaña es el deber ser. O sea, Kant dice que el deber ser es el a priori lo que yo no puedo verificar. Luego el ser es lo que puedo más o menos verificar y lo que puedo imponer con una norma. Entonces, Kant vacía de sentido el hecho de la norma. La norma ya solo es lo que el Estado dice que es. El problema de esta gente, que es el problema en el fondo de Jacobs y de Roxin, es que debieran estar prohibidos acá. Porque nosotros vivimos en Argentina. Nosotros con dificultad estamos discutiendo el robo de auto. Entonces ellos que no tienen un delito, ellos están allá arriba y nosotros estamos acá abajo. Entonces nosotros estamos discutiendo, ellos discuten sobre el sentido, el deber ser, Roxin, Jacobs, en la cuestión objetiva, la cuestión subjetiva, decimos nosotros con Sansinetti, que es más alemán que nosotros, ¿no? Pero el punto es que nosotros tenemos que decidir el hecho moral más cortito y más concreto, más puntual. Che, no podemos matar al vecino. No le puedo pegar 3 tiros porque estábamos jugando un partido de vóley, soy paraguayo, me chupé y le pegué 3 cuchillazos. Nosotros estamos en otro lugar. ¿Sí? Yo quiero, porque el doctor Baños siempre lee y yo siempre quedo como que soy un burro, y entonces yo quiero mostrarle que también sé leer. Quiero leerles un parrafito chiquito y cortito de Kant, un poco para que vean que yo no les estoy metiendo el verso, y sobre todo para que el doctor Baños vea que soy malo, pero no le estoy metiendo el verso. Dice Kant en la conclusión de la crítica de la razón práctica: 2 cosas llenan mi alma de una admiración y un respeto que renacen y aumentan constantemente a medida que el pensamiento se ocupa más asiduamente de ellas. 2 cosas llenan mi alma: el cielo estrellado sobre mi cabeza y la ley moral dentro de mí. La ley moral está dentro de mí. La pienso, luego existe. Pienso la ley moral, luego la ley moral existe. No quiero refutar a Kant, pero fíjense lo peligroso que es que la ley moral sea lo que yo tengo dentro mío. Porque
puede resultar que como no puedo seducir a una señorita, la pueda convencer al trompazo. Y sí le puedo pegar 3 trompazos. Si mi ley moral es la regla moral, y si esa regla moral puede ser extensiva a toda la sociedad, estamos en problema. Porque si yo soy un buen pibe, más o menos vamos a ir bien. Ahora, si yo soy pelado y feo y no puedo seducir a ninguna señorita, están en problema las señoritas. Pero vamos a seguir con el tema. La ley moral dentro de mí. No necesito buscarlos ni adivinarlos, como si estuvieran ocultos en la oscuridad o en un mundo trascendente, o más allá del horizonte que alcanza mi vista. Fíjense lo parecido que es al ejemplo que yo daba de Kant. Lo veo ante mis ojos y los refiero inmediatamente a la conciencia de mi existencia. La primera de estas cosas principia en el lugar que ocupo en el mundo exterior de los sentidos y extiende esta relación en que me encuentro hacia espacios invisibles con mundos sobre mundos y sistemas de sistemas. Sigue la cuestión y no los quiero aburrir. Pero el problema de Kant es, si ustedes me permiten, grande en el derecho penal. Porque Kant concluye, no solo en el problema de esto del ser y del deber ser que hemos discutido con el doctor Baños, y que si yo hago el prólogo, voy a hacer el prólogo en cortito tiempo, sí voy a destacar que yo no puedo estar muy de acuerdo con esa distinción de ser y deber ser. Pero el problema de Kant es que al ser subjetivo necesita una ley que sea absolutamente rígida. ¿Por qué? Porque no me puede dejar mucho a mí, vaivén a mí. Y tampoco, discúlpeme, le puede dejar tanto vaivén de movimiento al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado va a concluir un día que los pelados sobramos y estamos en el horno. ¿Sí? A mí los judíos no me importan, los negros no me importan, pero los pelados, discúlpeme, sí. Vamos entonces a Hegel. Hegel, como nuestro amigo vicerrector decía, muere en 1831, que es el año, fíjese la perfección del pensamiento del doctor Baños, es el año que Anton Bauer escribe el libro que nosotros comentamos la vez pasada y que un poco sintetiza la cuestión hasta ese momento como yo intenté infructuoso. Hegel dice, voy a referirme solamente a 2 puntos de Hegel, que son estos. Hegel dice, usted sabe ya lo del tema de la dialéctica. El mundo, la vida y la explicación de Hegel es dialéctica. La dialéctica es el pensamiento para Hegel en acción. Las cosas tienen una tesis, una antítesis y una síntesis. La tesis, el doctor Lamas es sumamente pintón. La antítesis, el doctor Lamas es un bagallo torpe y pelado. La síntesis, dice Hegel, es este doctor Lamas que ni es tanto, ni mucho, ni tampoco. Sobre esta síntesis, vamos a tener se va a convertir esta síntesis en una nueva tesis, habrá una antítesis y una síntesis. Es cierto, sobre el hecho del delito, tesis, vendrá una contrarrespuesta proporcional, antítesis, de la cual saldrá una aplicación concreta, síntesis, que dará origen a una nueva tesis, antítesis y síntesis. Por eso se dice, erradamente, en el tema de la teoría de la pena, que Kant es retributivo en el mismo sentido que Aristóteles, o que el pensamiento clásico. Es una confusión, son 2 aspectos absolutamente diferentes del mismo problema. Puede haber un delito y una contestación de pena y hay una proporcionalidad, pero esa simplemente es toda la similitud. La realidad es que Hegel plantea la cuestión a partir de esta cuestión dialéctica. Pero en el fondo, esta cuestión no es más que
la representación de la voluntad del Estado que encarna en cada uno de los individuos. El derecho se encarna, igual que para Kant, pero igual en este sentido, aunque no son iguales, se encarna en la voluntad del Estado, lo que el Estado quiere para mí. Eso es Hegel. Lo que el Estado, tomándolo como una conciencia social, el puente de plata del doctor, ¿sí? Esa conciencia social se imprime en cada uno de los ciudadanos. El problema es que hay una, de Hegel hay una vertiente de izquierda y una vertiente de derecha. La vertiente izquierda va a terminar en el marxismo. La vertiente de derecha va a terminar en el nazismo. ¿Sí? No quiero exagerar el argumento, pero son argumentos fuertes en contra de esta preeminencia del Estado sobre la vida del ciudadano. Esa preeminencia que Hegel toma de nuestro amigo Hobbes. El doctor Baños, como casi siempre, sabe mucho más de todas estas cosas, y yo le decía el otro día, habiendo leído Zaffaroni el nuevo, le decía que no entendía cómo el Zaffaroni con el que yo conversé, cómo sostenía cosas que no sostenía en el Tratado Nuevo. Entonces me dice, no, porque Zaffaroni en realidad también sostiene las cosas que tenía en el manual viejo. Y yo pensé que el tratado concluía el manual. Entonces fui, y Zaffaroni acá, en este manual, claro, dice, el problema de Hegel es precisamente que termina en un autoritarismo. Entonces, el mérito de la acción finalista, claro, miren ustedes, a esta altura del partido yo no me acuerdo qué era la acción finalista, vamos a hacer una explicación primitiva de la acción finalista. Yo mato a otra persona apretando el gatillo, sale el tiro, entonces el causalismo dice, mire, lo importante es la relación causa y efecto, ¿sí? Mi mirada se centra en la causa de la cuestión. ¿Cuál es la causa? El movimiento manual que hace el doctor Lama para matar al doctor Baños. El finalismo dice, no, fíjese que no es solo la cuestión causal, porque la cuestión causal nos podría originar un montón de problemas, además de los problemas de la omisión, etcétera, etcétera, que el doctor Baños describió. Tiene un problema previo, dice. Por ejemplo, fíjese, si la mamá del doctor Lamas no hubiera comprado el revólver, el doctor Lamas no hubiera tirado el tiro. Luego, en la cadena de causalidad, estará la mamá del doctor Lamas. Y estará el abuelo, y así podríamos seguir en la cadena de causalidad. Entonces, va a haber un momento donde tenga que cortar la causalidad. Claro, en el homicidio es bastante sencillo, pero en otros delitos no tanto, supongamos. Entonces Belzel dice, no, fíjese, el problema no es eso. Lo que nosotros tenemos que ver, dice Zaffaroni, que dice Belzel, es cuál es la intención, quién quiere matar al otro, quién quiere producir el resultado muerte, y eso es lo que nos determina. Dice Zaffaroni acá, ese concepto de acción es el mismo que Aristóteles y que el pensamiento clásico, dice Zaffaroni. Y ahí es donde yo no estoy de acuerdo con Zaffaroni, porque no es solo el hecho mecánico de matar a otro. El hecho de matar a otro, hay una novela policial que seguramente alguno habrá leído, de Maigret. El comisario Maigret dice, el delito es un hecho absoluto, es total. Cuando yo quiero matar a otro, construyo un mundo, ¿sí?, para destruir el mundo del otro. Entonces hay una cosmovisión ahí. Excede mucho el hecho mecánico de apretar el gatillo. Acá no solo estamos viendo, como dice Belzel y como dice el primer Zaffaroni, una intención que eso va a un poco a decidir la cuestión, sino que nosotros lo que tenemos que ver es un hecho global, un hecho individual,
yo mato a otra persona, social, lo que el hecho en sí ocasiona en la sociedad, y además un hecho moral. Che, matar no está bien, hay un hecho moral. Otro problema será, y no es un problema del derecho penal, decir quién establece los puntos centrales de la moral, etcétera, etcétera. Pero hay un núcleo primero fuerte que dice, che, no podemos matar, no podemos abusar sexualmente, no podemos robar y no podemos mentir en las cuestiones fundamentales. Después abrimos un abanico de especificidades que será propio del derecho penal más específico. Pero hay un núcleo concordante proveniente del hecho de que somos todos seres humanos y que no hay un contrato social, como decía Rousseau y Hobbes. Además de pelear, concluyendo, mi idea no es solo pelear, ni principalmente pelear con el doctor Baños, sino pensar y discutir y conversar y afilar los conceptos de modo que nosotros podamos contribuir de alguna manera, de alguna pequeña manera, a repensar el derecho penal. Creo que el desafío de nosotros como actores del derecho penal, como ciudadanos y como, entre comillas, científicos del derecho penal es repensar esto. Yo creo que, para hablar bien de Zaffaroni, ha puesto en crisis el derecho penal y la misma vigencia de la norma y la misma sociedad argentina han puesto en crisis de la que hablamos la vez pasada. Nosotros sobre esta crisis, el desafío de la crisis, también lo planteó, me parece que mi amigo, es que es la oportunidad de comenzar de nuevo, de repensar esto. Como primer aporte es repensarlo a la luz de la teoría de la imputación. Como segundo aporte, depurarlo de contaminaciones ideológicas o de cuestiones ideológicas. Hacerlo más razonable y más sensato a los ojos incluso de los profanos. ¿Sí? Y por último, darle un sentido, ahí ya más parecido a Belzel, que tenga un sentido el derecho penal. Que recuerde que el derecho penal es para el hombre y no el hombre para el derecho penal. Creo que nada más. Y perdonen la larga. Yo creo que hoy tanto el derecho penal como la justicia en general es el interés de aquel que tiene el manejo del Estado. O sea, realmente llega a su interés, a ser supremo, aquel que maneja el Estado y saca en provecho de sí o de sus políticas el favor de la justicia. Lo veo en el resto del mundo, o sea, es decir, uno lo ve en los Estados Unidos, lo ve en Rusia y lo ve en Argentina. Porque yo creo que nadie se puede oponer a que un jubilado gane bien. Pero sin embargo hay una gran discusión jurídica. Yo creo que nadie se puede oponer a que una persona sea enjuiciada en libertad. Y sin embargo hay una discusión jurídica. ¿Y quién es el que gana en esa discusión jurídica? Es el Estado. Porque es el que tiene mayor interés y es aquel que tiene los instrumentos necesarios para presionar con mayor fuerza a lo que es realmente la justicia en general, que en vez, o sea, decir, por un lado están los jueces que deben hacer justicia y están aquellos que deben aplicar la ley para que después el juez pueda hacer justicia. Yo lo que veo es eso, o sea, veo que se sigue más al interés del Estado que a veces conseguir que las doctrinas vayan siguiendo los distintos pensamientos. Me hacen acordar las palabras de Juan Pablo II cuando decía que la verdad y la libertad o iban juntas o que ambas perecían miserablemente. Y todo ese problema contractualista, de Rousseau, de Hobbes, de Lucro, de Beccaria, me parece que va muy de la mano, uno vas a corregir desde el punto de vista filosófico, pero va muy
de la mano con esta crisis relativista que podríamos denominar, y que en definitiva se resuelve la frase que no sé si te gustó a vos en el libro, que finalmente la cambié por una políticamente un poco más correcta, esa frase de que Dostoyevsky le hace decir a uno de sus personajes en la novela esa de los hermanos Karamazov, en cuanto que le hace decir a Kirillov que si Dios no existe, el delito tampoco. Y al ejemplo que siempre pongo en el aula, en las clases de primer año de Derecho Penal de la facultad, en donde hago esta hipótesis, esta prueba de ensayo de error mental. Vamos a suponer que sea verdad esto del contextualismo, o esto del consenso, y que el que tiene que decir lo que está bien y lo que está mal es el consenso, es decir, por una mayoría circunstancial supongamos que puede resolverse el problema de la distinción entre lo bueno y lo malo, que no sea óntica, sino que dependa de una mayoría circunstancial, del consenso o de la habilidad dialéctica de un orador. Entonces pongo el ejemplo, supongamos que, no sé, desaparecen los edificios que están alrededor, viene un tsunami, quedamos nosotros solos y hay que volver a construir nuestro sistema jurídico desde cero. Y tenemos que volver a establecer nuestro código penal, tenemos que decir, bueno, cuáles son los bienes jurídicos más importantes que vamos a tratar de proteger en esta nueva sociedad que estamos prácticamente creando desde cero. Entonces todos levantan la mano y dicen, bueno, ¿cuál es el bien jurídico más importante? Dicen la vida. Hay consenso, a veces hay alguna discusión, incluso ya hay miembros del STF que están diciendo que la libertad es más importante que la vida, pero siempre saltan algunos alumnos que dicen, no, sin vida no hay libertad, con lo cual la vida es el bien jurídico más importante. Yo digo, bueno, ¿están seguros que hay unanimidad en que la vida es el bien jurídico más importante? Sí. Bueno, supongamos que el bien jurídico vida sea el más importante de todos. ¿Dónde le dan más protección a ustedes a los bienes que tienen? ¿Dónde ponen las rejas en la casa? ¿Dónde está más protegida la casa o donde está más desprotegida? O sea, ponen las rejas frente a las paredes de hormigón o frente a las ventanas. Y los alumnos dicen, no, las rejas las ponemos frente a las ventanas, donde están más desprotegidas. ¿Y dónde está más desprotegida la vida? Al inicio, en el medio, digamos, es una franja etaria de los 20 a los 40 años, o al final. Y al principio, aborto. Y ahí ya el mundo se divide en dos. Interrupción del embarazo o descuartizamiento de niños inútiles. Como decía el padre, que no me acuerdo el nombre, Ángel me hace acordar. Lo escuchamos en España, Yeri, creo que era, no, el padre Lorin. Eutanasia, muerte digna, decía él, que suena muy bien, o asesinato de viejos que no sirven para nada. Es decir, no hay consenso ni en el bien jurídico más importante, del cual depende todo el resto del sistema jurídico que podamos elaborar. Y por eso siempre me parece que este problema se remonta una vez más a las primeras páginas del Génesis, donde aparece la serpiente tentando a la mujer. Dice, coman de este árbol, que es el árbol de conocimiento del bien y del mal, que se les van a abrir los ojos y van a poder decidir por ustedes mismos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Que acá el mundo se divide, no sé si... Lo que pasa es que el punto es, para salir de la cuestión de la formulación religiosa, es que en este ejemplo estamos nosotros decidiendo sobre los puntos más difíciles, los puntos de la cuestión de la vida, etc. Pero un poco para sacarle solemnidad a la cuestión, me decía el señor que hay puntos que son Rafael, que son de acuerdo. Lo que pasa es que en la vida jurídica concreta no es todo tan claro. Por ejemplo, hoy yo tenía un expediente donde una señora se pelea con el marido, lo echa de su casa, tiene una restricción perimetral y la señora se encuentra con 2 carabinas. Entonces dice, yo no quiero 2 carabinas en casa. Echa a mi marido no se puede acercar, llama a la policía y la policía se lleva las 2 armas y la deja en la fiscalía, que es el lugar donde todas las cosas en el mundo confluyen. ¿En dónde? En nuestra fiscalía. Claro. Yo tengo las 2 armas acá y digo, y delito no hubo, el tipo no tiró tiro, el tipo tiene legítimo usuario, tiene todas las credenciales habidas y por haber.
el Renal me informa que es el tipo más bueno del mundo y entonces y el tipo se presenta y dice, che, dame las armas. Incluso yo digo, le ponemos, no hay delito, entonces el tipo me dice, mirá, escuchame una cosa, flaco, no hay delito, dame las armas. Ahora el tema es que todo esto había empezado con una restricción perimetral, entonces yo no le quería dar las armas. Es el soso, vení mañana, no las encuentro, y un día el flaco se cansó y me dijo, mirá, maestro, o me das las armas o te agarro cachetazos. Entonces, voy al fiscal, le digo, che, escuchame, tenemos este problema, ni loco le doy las armas, buscá una regla. Digo, pero esto no es una respuesta jurídica, vos sos el fiscal, tenés que decir una respuesta y yo voy y se la digo, y si quiere hablar con vos, mire, voy y le digo al secretario, yo lo voy a hacer pasar al tipo, el tipo me va a empezar a decir cosas, me va a empezar a putear, juguemos al policía bueno, policía malo, pero en ese momento, cuando me empieza a faltar mucho el respeto, le levanta y si yo soy el secretario, zaraza, no le vamos a devolver las armas, no sé por qué, porque no sé, pero no se las vamos a devolver, punto. Entonces el secretario me dice, pero escuchame una cosa, nosotros somos de derecho, no podemos hacer eso. Si la norma dice que vos le tenés que devolver las armas, ¿por qué no le querés devolver las armas? Y porque le digo, ¿y si mata a una mujer? ¿Y si mata a una mujer? ¿Y si el tipo que está ahí enfrente, y si el policía mata a una mujer? Y no podemos hacer prevención, me dice, dale las armas. Pero el fiscal me dijo que no, vamos con el fiscal. Entonces entra otra vez con el expediente, vamos a la oficina del fiscal. Entonces lo ve venir, me ve venir a mí, y ni largo ni perezoso dice, por más que me diga lo que me diga, no le voy a dar la armas. Y la discusión es, pero vos no tenés razón. Hice la discusión jurídica. Y dimos vuelta y vuelta y vuelta y dijimos, che, y no le vamos a devolver la arma. Después se le iluminó la cabeza al fiscal y encontró una norma de no sé dónde que dice que en cuestiones de violencia de género mejor no le devolvamos las armas, basado Dios sabe en qué. Entonces, vos me decís, la regla, yo no tengo muy claro a esta altura del partido cuál es la regla real. ¿Sí? Otro caso, un chorro. Un señor que se gana la vida honestamente robándole las cosas a los demás. ¿Sí? Y por ahí se enoja porque está con el arma, viene el siguiente tiene un tiro. Pero no es mal tipo, ¿no? El tipo que vive como vivimos nosotros. Entonces, ahora, no sé si es escarcelable, si no es escarcelable, si es la prisión preventiva, si no la prisión preventiva, si está bien, si está mal. ¿Sabes qué pasa? El flaco es peligroso. Lo que pasa es que yo no puedo decir que el flaco es peligroso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los libros del mundo de derecho penal me dicen que el concepto de peligrosidad no. Ahora, ¿por qué lo dejé preso yo? Porque tengo miedo de que salga y mate a una vieja. Y si mata a una vieja, estamos en el horno. En primer lugar está en el horno la vieja, que se muere. Y en segundo lugar estamos todos nosotros que pusimos la firma. Entonces, ¿cuál es la razón? Vamos a decir la de prisión preventiva. Y yo no tengo tan claro. Yo iba a empezar, después me arrepentí mi exposición, con que el derecho penal es un mundo de perplejidades también y de contradicciones. Una infidencia que me dejó Zaffaroni contar. Me dice, yo me fui de la corte porque tenía que firmar una cosa con la que no estaba de acuerdo, que era la prisión preventiva de los juicios de lesa humanidad. Dice, yo no estoy de acuerdo con la prisión preventiva. Y no es que estoy de acuerdo con los genocidas, porque yo... Pero lo tengo que firmar igual. ¿Por qué? Porque lo tengo que firmar, maestro. Lo voy a dejar libre. Ahora, la prisión preventiva de los delitos de lesa humanidad es una locura. Salvo que vos sostengas que la prisión preventiva es lógica. Ahora, si vos sostenés que la prisión preventiva no es lógica, no podés sostener que la prisión preventiva es lógica. Entonces vos, a esta altura del partido, él nombró un montón de jurisprudencia de la Convención Interamericana. Yo no tengo tan claro cuáles son los puntos. Lo que yo propongo es que conversemos no ideológicamente de puntos reales. Ahora, si vamos a seguir jugando al gato y al ratón con la prisión preventiva, o vamos a seguir jugando al gato y al ratón con la noción de peligrosidad, o etc., en algún punto tenemos que decir, che, ¿y por qué lo dejamos preso? Más allá de la explicación del chavo. ¿Por qué lo dejamos preso? Porque va a matar. Y yo no quiero ser el que firmó la sentencia de muerte de Aguirre. ¿Y por qué? Porque el flaco se dedica a chorear.
Ahora, si vos me decís, no, los vamos a mantener en un lugar, no sé qué, pero en Moreno, por ejemplo, no tengo el margen, ¿entendés? San Isidro por ahí es otra cosa. Por ahí echamos el fiscal general de San Isidro y cambia la cuestión. Pero en Moreno la discusión es una discusión muy puntual. El flaco te pega un tiro. No sé, yo no tengo muy claro, ¿entendés? Si vamos a discutir realmente. Ahora, si vamos a discutir realmente y honestamente, tenemos que poner las cosas sobre la mesa. Necesitamos una teoría de la imputación como esquema lógico, primero, científico. Y necesitamos discutir en serio la prisión preventiva. Pero discutamos racionalmente la cuestión. A veces veo que cuando Rusia bombardea Siria está mal y cuando lo hace Estados Unidos está bien. Para una parte de la humanidad está bien, para otra parte está mal. Yo doy un ejemplo fuera de cualquier contexto ideológico. Ojo, lo planteo desde el punto de vista práctico. Lo razonable es que siempre esté mal. Pero tiene Exacto. pero Lo tiene, razonable es que siempre esté mal. tiene que ver con la crisis relativista. Tiene que ver Claro, con eso, porque si hay relativismo no Pero hay el derecho punto a la resistencia a la ahora, represión. el punto es, la verdad, es que está mal cuando los africanos lo hacen. Y cuando los judíos lo hacen, y cuando los que no son judíos lo hacen, y cuando los que... Pero por eso, salgamos del tema de discusión ideológica. ¿Sí? Tirar bombazos donde hay población civil está mal siempre. Está mal siempre. Entonces, por eso, pero saquemos la cuestión ideológica y conversemos sobre el hecho de que el primer núcleo razonable de la cuestión, más allá del interés loable del Chavo de discutir la eutanasia y el aborto, vamos a discutir el núcleo duro. El núcleo duro es, che, está mal matar gente. Después vamos sacándole punta a la cuestión, pero vamos con primeros núcleos grandes. Robar la bicicleta del otro está mal. Está mal. Está mal. ¿Y sabes qué? Y si es con arma es peor todavía. ¿Por qué? Porque se te va a escapar el tiro y se te escapó y después si no quise pegar el tiro, maestro. No le quisiste pegar, pero lo partiste al medio. Entonces, ese es el punto. Y charlemos, más que discutir sobre la prisión preventiva, charlemos sobre el estado de las cárceles concretas. Entonces, si la cárcel pudiera ser un lugar más razonable, pudiera ser un lugar más humano, la discusión carecería de tanto sentido. ¿Entendés? Si yo te pongo en un lugar donde vos trabajás, donde vivís razonablemente, donde sí, pero estás corrido de la posibilidad de vivir choreando, por ahí estamos más. O sea, no es necesario discutir la cuestión de la prisión preventiva. A ver, si querés seguimos discutiéndola. Yo discuto una cosa y hago otra cosa. A mí me parece más que a mí también me parece que la peligrosidad es un elemento a tener en cuenta para dictar la presión preventiva, no la peligrosidad personal, pero sí la peligrosidad no la personal no, pero sí el peligro sufrido por el bien jurídico. Cuando a mí el penalista me dice el bien jurídico, a mí me corre como un escalofrío. Porque ¿qué es el bien jurídico, maestro? Yo choreo, yo doctor, discúlpeme. Yo qué sé. Pero bueno, o sea, no importa que lo sepa, la vida, la libertad, la propiedad. Por eso, pero el punto no es el bien jurídico. Acá el punto es, la cárcel tiene que ser razonable. Y nosotros tenemos que invertir en una razonabilidad de eso. Ahora, la realidad es que hoy, cuando nosotros firmamos la prisión preventiva, la firmamos porque tenemos un susto bárbaro de que tipo salga. Y los jueces de garantía lo dejan adentro. Que vuelva a hacer algo. Y sí, digo, tengo un susto bárbaro de eso. Después hacemos sarraza ideológico. Yo digo, y si en vez de hacer el sarraza ideológico no nos preocupamos por ver que la razonabilidad de la cárcel, la limpieza de la cárcel sea más acorde con la cuestión, si no hacemos una aplicación más racional de la ley. No entiendo por qué agregar esto de la teoría de la imputación no te alcanza con la teoría del delito. ¿No es una teoría de la imputación la teoría del delito? Pregunta, no. No hay una explicación cómo se produce el mecanismo lógico. Y. Eso o sea, sí, no hay una explicación. Creo que no me alcanza. En ese artículo que vos decís del doctor Lesica, justamente muestra por qué no. Todos los argumentos que serían densos y recontraburridos para todos. Pero sí, creo que falta una teoría de imputación. Bueno, vamos a traer al doctor Lesica.